Amigos de las redes sociales, muy buenos días. Me da mucho gusto poder saludarlos una vez más aquí en el confesionario de Figueroa. Estamos transmitiendo desde las instalaciones de la Asociación de Redactores y Reporteros Prensa Chiapas, la ARPRECH, que me honro en presidir, aquí en el popular barrio de San Francisco. Gracias por acompañarnos, por acudir a la cita. Bien llegados al confesionario de Figueroa, el único programa en redes sociales en donde no existen los secretos de confesión. Bien llegados como siempre, gracias por acompañarnos. Permítame saludar al equipo de trabajo que me acompaña, a José Carlos Baeza Fernández, que es nuestro productor, a Jacqueline Figueroa Rodríguez, que está en las relaciones públicas, y a Julio César Martínez. Soy Francisco Javier Figueroa Niño. Bien llegados como siempre, gracias por acompañarnos. Antes de dar paso a nuestros invitados, permítame hacer un paréntesis para agradecer a la revista AM Magazine Internacional, que hoy viernes precisamente va a llevar a cabo la entrega del Jaguar de Oro aquí en Tuxtla Gutiérrez, esta prestigiada revista. Va a haber alfombra roja a partir de las 8 de la noche y yo de manera especial, a nombre de quienes nos han seguido durante tantos años, quiero compartir este galardón que habremos de recibir hoy por la noche. Precisamente en los salones y jardines Tifar, aquí en Tuxtla Gutiérrez. Así que hoy estaremos recibiendo este galardón por nuestra trayectoria periodística a partir de las 8 de la noche. Muchas gracias a la revista AM Magazine Internacional. Y bueno, permítame dar la bienvenida a nuestros invitados. Están con nosotros los doctores José Antonio Guzmán Pérez, médico cirujano, a quien saludo con muchísimo gusto. Doctor José Antonio, buenos días. Muy buenos días. Gracias. También está con nosotros Luis Enrique Gómez Trujillo. Él es médico ortomolecular, mi querido. Gracias. Luis Enrique, gracias. Bienvenidos, señoras y señores. El tema que vamos a abordar el día de hoy es un tema fundamental. El dengue a través de la medicina ortomolecular. Si usted no participa, suya será la penitencia. Así que vamos a iniciar. Pero antes de dar paso al tema también, permítame... estamos rebasando ya el año de haber iniciado transmisiones aquí en el confesionario y no queremos dejar pasar inadvertida esta fecha que para un servidor representa algo muy significativo, y le voy a entregar a cada uno de nuestros invitados este humilde lapicero como agradecimiento por su participación aquí en el programa de parte del confesionario de Figueroa. Muchas gracias, señores. Y bueno, entramos en materia. Espero que ustedes participan porque creo que nadie está exento. Siempre estamos expuestos todos. Es más, nuestro productor está en este momento de manera profesional trabajando. Lo ha venido haciendo durante toda la semana, presentando esos síntomas de los que vamos a hablar el día de hoy. Y yo quiero iniciar hablando y aportando datos. El doctor Hermilo Domínguez Zárate, que es el director de Salud Pública en Chiapas, dio a conocer que cada año el estado es un foco principal de casos de dengue por las condiciones de la zona. Agrega que en la temporada ya van más de 1,700 casos, un 3% más que el año pasado. Motivado por estos datos es que hemos decidido abordar ese tema con dos prestigiados médicos, José Antonio Guzmán Pérez y Luis Enrique Gómez Trujillo. Así que vamos a entrar en materia, espero contar con su participación. Y la pregunta de rigor, señoras y señores, ¿qué es el dengue y por qué ha generado tanta alarma a la sociedad? ¿Quién inicia? Muy buenos días, auditorio. Buenos días. Agradeciendo de nueva cuenta, señor Figueroa, la invitación. Principalmente el hecho de abrir este espacio de información tanto social, política y ahora médica. Médica porque, como bien se está mencionando, el dengue es un problema de salud pública, es una infección transmitida por un... Esto se denomina una infección transmitida por un vector. Este tipo de infección es una infección viral que, si no es manejada adecuadamente, es muy complicada y a veces hasta fatal. En el estado, desgraciadamente, hay mucha cantidad de mosquitos. ¿Por qué? Motivado desde el hecho de que han habido lluvias abundantes. El mosquito se llega a recrear, por decirlo así, en las zonas donde hay cacharros, donde hay agua estancada. No necesariamente tiene que ser agua sucia, también en el agua limpia. Hay otro tipo
de salvopico que transmite la enfermedad. La enfermedad se caracteriza porque va a ser una enfermedad febril. El paciente principalmente va a tener fiebre alta. Y esta fiebre conlleva mecanismos de que el organismo tengan secuelas bastante complicadas. Lo más grave que puede suceder con una persona con dengue es que llegue a sangrados, que es el famoso dengue hemorrágico, como se dice anteriormente. Ahorita se divide esta enfermedad de la siguiente manera: el dengue no grave, dengue con datos de alarma, y el dengue grave. Esta es una enfermedad que todos los años se presenta en México y principalmente en nuestro estado. Es un problema de salud pública. Y ha cobrado vidas, Ha lamentablemente. cobrado vidas, Sí. no respeta estrato social, no respeta edad y no respeta género. Así es. Así es. Y ahora, yo quisiera pedirle que, ya con la introducción que nos ha dado el doctor José Antonio Guzmán Pérez, sabemos que, ya lo mencionaba, hay dengue clásico, hay dengue hemorrágico. ¿Cómo se clasifica el dengue, doctor? Bueno, ahí está, es clasificado en tres etapas, o se identifica por dengue sin datos de alarma, dengue no grave y dengue grave. O sea, serían tres. Tres. En este caso, bueno, estamos hablando en el sentido, dengue tiene muchas variaciones en sus síntomas, pero finalmente es un dengue, no existe ya no está catalogado como un clásico. En la actualidad sabemos de que hay diferentes etapas y diferentes síntomas que manifiestan el tipo de caso clínico que se debe y cómo se debe tratar en este. Sí, claro, por supuesto. Pero entonces, ¿cómo se da el dengue hemorrágico? ¿Por qué? Bueno, como lo decía el doctor Guzmán, es de un vector, es a través de un mosquito que prácticamente al momento de llegar al cuerpo, a la persona, hace un proceso en el organismo que va afectando a nivel viral, o sea, ingresa un virus que provoca prácticamente una modificación en el funcionamiento sistémico del paciente. O sea, en ese caso, lo primero que se presenta generalmente es famosa fiebre, y también en ocasiones personas que tienen un deseo de ¿no? ¿Pero por qué no a todos les da dengue hemorrágico? Por ejemplo, si el mosquito transmisor del dengue, lleva el virus que usted dice, ¿no? Bien, la fisiopatología o el mecanismo que se desencadena con esta infección es afectando a nivel de las células de defensa, que son los leucocitos, principalmente a una línea que se llaman linfocitos. El paciente lo que va a presentar en muchas ocasiones es el descenso de las plaquetas. Las plaquetas tienen la capacidad de formación de coágulos, por decirlo así. Si hay un daño en un tejido, hay una reparación, intervienen las plaquetas. En el caso del dengue, las plaquetas se van a ir disminuyendo gradualmente. Cuando un paciente disminuye su cantidad de plaquetas, que lo normal debe ser arriba de 150,000, ya que este paciente llega a 100,000 o 50,000 plaquetas, con el hecho de tener una fiebre alta, hay ruptura de vasos. Estos vasos sangran y no para el sangrado. Entonces, cuando el paciente tiene menos de 50,000 plaquetas, el riesgo de que sangre a nivel de mucosas de la boca, de la nariz, incluso intestino, orina, se va a evidenciar esto. Cuando es al interior del organismo, pues difícilmente puede percatarse el paciente, pero a la hora de defecar, ¿lo arroja? Va a haber la eliminación de una evacuación melénica. Melénica. Así. Melénica. Melena le llamamos porque es color negro. Ok. Entonces... No precisamente tiene que ser rojo. No, porque la sangre va a ser digerida y expulsada ya al exterior de esa coloración. Ahora, podemos tener que en los análisis de orina haya presencia de eritrocitos, o sea, de sangre en la orina, o hematuria, como normalmente se conoce. Puede ser una hematuria microscópica, o sea, la característica de la orina es que va a ser un poco más amarillenta o rojiza, y el paciente va a tener molestias, va a sentir cierto ardor o dolor al orinar, o el paciente va a tener la fiebre tan alta
que de un momento a otro va a empezar a sangrar de la nariz, que eso se denomina epistaxis. El sangrado de las encías, por ejemplo, de que se está lavando las encías y empieza a sangrar, es una gingivitis, pero ocasionada por el mismo dengue. El paciente puede prácticamente empezar a sangrar y cuando vemos el paciente ya está en un cuadro complicado. A veces dice, no, es que me hicieron un trabajo de odontología y por eso es que estoy sangrando. Nunca lo relacionan al problema que es el dengue. Claro, claro. Incluso hay literatura que menciona que en la primera infección, la primera vez que le da al paciente, no puede tener fiebre. O la fiebre no la consideran tan alta. Y la relacionan con otro proceso. Actualmente pueden tener hasta una gastroenteritis, que el paciente esté con vómito, que esté con diarrea, intolerancia a la vía oral. O sea, no pueden tomar ni agua. Entonces el paciente se complica. Y ahí es donde va a diferenciarse en el tratamiento. Yo quisiera aprovechar la presencia de nuestros galenos el día de hoy y que nos orientaran y nos ilustraran. ¿Qué función tienen las plaquetas? Bueno, en el caso de la función de las plaquetas es precisamente el hecho de proteger un tejido que está dañado a nivel celular, que no permita el hecho de que haya algún tipo de liberación de sustancias que pudiesen afectar en plasma sanguíneo o en ese caso también a nivel circulatorio, más que nada en lo que son las terminales circulatorias, ¿no? Que en este caso los órganos tienen un límite de paso de circulación y en este caso cuando hay una extravasación eso podría generar prácticamente un sangrado interno en órganos que podría complicar la vida del paciente. El estado normal de las plaquetas, ¿cuánto en números de cuánto estamos hablando cuando dicen esto es lo normal que debemos de tener? El rango 150,000. 150,000. 150,000. A veces hay pacientes que no solamente manifiestan un problema a nivel de plaquetario, sino también a nivel de leucocitos o a nivel de hematocritos o hematócritos, ¿no? Entonces, dependiendo en qué etapa del dengue se encuentre, entonces podríamos hablar si estuviera en una fase inicial o una fase crítica, que la fase crítica es cuando ya el virus ya actuó y ya generó de alguna manera algún tipo de daños a nivel viral en el organismo, a nivel sistémico, perdón, y que en eso podría ocasionar una reacción dentro del proceso. Esto pasa más o menos entre el cuarto y quinto día. Y en este caso, a veces hasta el sexto día, en una parte del sexto día, pero que si en ese caso no hay cuidado en el tratamiento del paciente, podría ser un caso grave, se podría complicar tremendamente, a pesar de que ya pasó el proceso de acción. Entremos en materia también. La medicina ortomolecular. ¿Cómo trata dentro de una enfermedad viral como el dengue? ¿Entras? ¿Quién se lo avienta? Okay. Bien, en el caso de la medicina ortomolecular, como lo dice, ¿no? Una ciencia que estudia comportamiento celular a nivel en el medio interno y externo de la célula. Entonces está observando en ese momento, en el paciente, está observando cómo está el comportamiento celular del paciente, sea un niño, un adulto, un joven o una persona mayor de edad, en la edad madura. Y vemos una de las cosas que más me ha impactado a nivel microscópico es el hecho de ver cómo la hemoglobina de alguna forma está en una alta concentración porque se aumenta, ¿no? Pero independientemente de eso, una de las cosas que más nos llama la atención es que por la deshidratación, la disminución de la cantidad de plasma en el sistema circulatorio es menor, se reduce tremendamente y eso hace o complica el trabajo de las plaquetas. Entonces, lo que actualmente se conoce y se sabe es de que las plaquetas, de alguna forma, por tener una estructura no regular, sino de una forma irregular, como si fueran unas arañitas, estos muy fácilmente se unen las plaquetas y es muy difícil poderlas identificar en una cantidad real, ¿no? O sea, no es que desaparezcan las plaquetas. O sea, las plaquetas están ahí, pero en la deshidratación también ellos disminuyen en su condición de funciones y eso es como un poquito gelatinosas, que es el calor los hace que prácticamente se unan y no se puedan desprender. Entonces no pueden hacer su trabajo, que en este caso es proteger a las células que en este caso están. Entonces, entran en acción los leucocitos, los linfocitos en una alta cantidad, se producen en mayor cantidad, a veces hay un aumento de linfocitos
Y esto es a consecuencia de que no se está haciendo el trabajo de protección y por eso viene un descenso de muchas áreas de un estudio, por ejemplo, de biometría hemática, que hace que uno no pudiese comprender qué va a pasar en el paciente más que buscar la manera de mantenerlo hidratado todo el tiempo. Y a veces el paciente, por las condiciones que ya se complicó su caso, a veces no puede ni siquiera aceptar la hidratación porque lógicamente no lo acepta su cuerpo. Entonces, en ese caso ya se determina, o en este caso, en el caso de los hospitales, se determina buscar la forma de hidratarlo a través de a nivel intravenoso. Entonces, ¿qué hace la medicina ortomolecular o en qué parte trabajo participa? Participa desde el principio y lógicamente en cantidades mínimas en el proceso inicial e intermedia, buscar la forma de darle sustancias a nivel celular, o sea, que le garanticen a él poderlos ingresar en pocas cantidades, que los pueda absorber lentamente en el proceso y que garantice que en la etapa crítica tenga las condiciones del proceso de reparación y protección para que no haya un daño mayor en el paciente con dengue. Bueno, trascendió también de casos de niños, infantes y de etapa adulta que se reportaron en un estado muy grave de salud a consecuencia del dengue. ¿Por qué se complica a estas edades? Se complica más que nada en el caso de los niños porque están en un proceso de desarrollo, Sí. ¿no? Y entonces cuando hay un proceso de desarrollo estamos hablando de que sus defensas todavía están en la adaptación del medio. Entonces, lógicamente esto hace que la desertación sea muchísimo más rápida, ellos son muy activos, tienen una energía tremenda y eso hace que de alguna manera haya un descenso rápidamente de la situación de un niño. En el caso de una persona mayor, en su etapa adulta, el adulto mayor prácticamente está en un proceso ya de que los tejidos están en una disminución de su calidad de funciones, generalmente tiene órganos que ya están en riesgo y que lógicamente al actuar el dengue ya hay una deshidratación, prácticamente disminuye sus capacidades funcionales en todas las áreas. Él sí puede correr el riesgo. Igual un niño, no sé. Sí, acerca de lo del mecanismo de complicación de un paciente, tenemos que hacer hincapié y exhorto a toda la población que nos esté escuchando a evitar la automedicación. Desgraciadamente, el medicamento más útil hasta el momento para el tratamiento del dengue es el paracetamol. Paracetamol. Sí. Contrario a lo que mucha gente dice, que el paracetamol es lo que lo complica, que hace que les falle el hígado, el riñón, no es así. Lo que sí hay que hacer hincapié es de que la automedicación es el problema más grave cuando hay un caso de fiebre. Cierto. ¿Por qué? Porque tomamos lo que hay en casa, sea bueno, sea malo, dicen, pues algo le va a servir. Y le dan aspirina. Sí, entonces es peligroso. el utilizar... O sea, la aspirina deben de descartarlo por completo. Para este tipo de problemas no. ¿Qué problema provoca, origina la aspirina? El nombre de la aspirina en sí es el ácido acetil salicílico. Ah, ok. Este medicamento tiene la capacidad, hasta cierto punto, de que disminuye la aglutinación de las plaquetas. Entonces, si una persona sangra, este tiempo de sangrado se va a prolongar mucho tiempo. Y en este alargamiento de los tiempos de coagulación, vamos a tener de que el paciente va a tener fuga hacia otros espacios de líquido. Entonces, este líquido se va a acumular tanto en pulmón, corazón, y en toda la cavidad abdominal alrededor de los intestinos. Este es un tipo de líquido inflamatorio. Entonces, la acumulación de este líquido va a comprometer desde la función cardíaca, la función pulmonar y va a producir mucho dolor a nivel abdominal. Es lo que se conoce como líquido de ascitis. Este dato también se conoce como sedositis cuando es específicamente en dengue. Esto va a generar que el paciente, incluso en niños pequeños lo hemos observado, de que tengan un cuadro de colecistitis. La vesícula se inflama, tiene líquido alrededor y produce mucho dolor. Y aquel médico que no es diestro ni está impregnado del manejo de dengue puede decir, es que tiene un cuadro de vesícula y hay que quitarle, es que ese es su problema. Sea niños, adultos, sea ancianos, lo manejan mal. Terminan operando gente que no necesita y es ahí donde el paciente se complica y muere.
Si nosotros no tenemos esa pericia de iniciar con los primeros síntomas, llevarlo al médico, hacerle sus estudios, el paciente corre mucho riesgo de que se tomen malas decisiones. Si nosotros tomamos en cuenta el hecho de que en México no tenemos la costumbre de ir a consulta al primer síntoma, sino que esperamos de que ya el niño o el adulto está con una fiebre de 39, 40 grados, que el hecho de una fiebre alta también nos expone a convulsiones, vamos a tener problemas muy graves. Luego dicen, ¿qué le pasó? ¿Quién sabe? Nadie se hace responsable de los errores que uno comete en casa. Desgraciadamente, ahí viene la responsabilidad del médico de solucionar ese tipo de malas decisiones. Tenemos en cuenta que en Chiapas, precisamente, hay muchos remedios naturales que se utilizan. En este caso, lo único que le sugiero a la gente es que tome paracetamol, se hidrate, tome vida suave oral, que es el que más se desprecia en todo México. Ese sobrecito insignificante que nadie le tiene aprecio, pero que en lo personal te puede salvar la vida. Lo tengamos en casa. Si vemos de que, por ejemplo, que es de noche, que no lo puedo llevar, bueno, hidrátelo, prepárele 1 litro de suero oral que le estoy tomando, a la mañana siguiente se lleva a consulta, que se le hagan los estudios pertinentes y se dé un tratamiento adecuado dependiendo del diagnóstico que se haga. No solo tenemos dengue en Chiapas, también tenemos chikungunya, zika, la fiebre amarilla, paludismo, que anteriormente no eran consideradas enfermedades endémicas, que eran propias de nuestro estado. Pero ¿qué sucede? También tenemos un fenómeno muy importante, la migración. En Chiapas estamos recibiendo gente de África, Sí, de Sudamérica, de Centroamérica. así es. Hay muchos viajes internacionales que se hacen de gente que viene de otros países que traen esas enfermedades. Hay una enfermedad que es el mayaro, es una enfermedad febril también, que se puede confundir. Y si no tenemos la suficiente experiencia para entender que los cuadros son muy diferentes, que por ejemplo en el caso de la chikungunya, el paciente va a tener mucho dolor, que es incapacitante. La característica en el caso de la chikungunya es incapacitante, no te puedes mover. En el dengue te va a doler los huesos, los músculos, los ojos. Algo característico del dengue es el dolor o ardor de ojos. Y me dice, es que doctor, me lloran mucho mis ojos. En el caso de la chikungunya es de que no se pueden ni levantar. El dolor es intenso más que nada en el sistema nervioso central. La médula espinal prácticamente no le permite moverse nada y las articulaciones están en un dolor constante en el cual dice uno, no me muevo. ¿No? La sudoración es excesiva, la fiebre es excesiva. Sí, claro. Etcétera. ¿El chikungunya y el zika son, digamos, hermanos del dengue? ¿O Primos hermanos. Primos digamos. hermanos, podría decir. Porque el dengue tiene 4 hermanos. Los síntomas. Son los síntomas. En sí, Sí. no hay que hacer a un lado o pensar de que el dengue sea como que más de una acción menos agresiva. Es agresiva. Sí, claro. Depende de cómo esté el paciente, si se mantiene hidratado o si tiene una muy buena alimentación, si hace deporte. Pero también hay personas que hacen deporte y de todo modo les da. Entonces, en este caso es por la deshidratación que hay en su organismo al momento de recibir al vector. En el caso del Zika es muy similar igual, o sea, hay síntomas similares, pero algo que lo caracteriza especialmente es precisamente de que hay descenso del funcionamiento del organismo a nivel tracto digestivo. El paciente prácticamente, aparte de que no quiere comer, o sea, no soporta y pierde sabores. Se da uno cuenta por eso, porque pierde sabores, el dolor prácticamente está en la zona del sistema nervioso central, en la zona central del cerebro, hay dolor en médula espinal, hay dolor, hay artralgias, mialgias, etcétera, pero no se presenta en un cuadro mayor a tener una temperatura aproximada de 39, 40 grados. En el caso del dengue sube a más de 40 grados. En el caso del chikungunya, es algo mucho más especial porque a veces la persona se dispara y ni siquiera se puede identificar cuánto tiene de fiebre. Su presión a veces sube, a veces disminuye, a veces ni siquiera se logra identificar el funcionamiento cardíaco, o sea, lo que es la frecuencia cardíaca. Entonces, son casos en los cuales tenemos que tener muy en cuenta de que lo primero que hay que hacer es hidratarse. Y respecto al paracetamol, como se había comentado, efectivamente es una de las sustancias más importantes durante un tratamiento que puede disminuir la cantidad de dolor que hay en procesos inflamatorios internos. En el proceso de tratamiento,
¿por qué debo considerar a la medicina ortomolecular como importante si tengo a la medicina general para tratarme sin problema alguno? ¿Por qué? Digo, es una pregunta, no sé si me la puede responder, creo que sí. Primer round. A ver. Doctor, por favor, si es tan amable, doctor José Antonio Guzmán Pérez, Bien. médico cirujano. Bien, dentro del esquema de manejo que se utiliza para el dengue, se divide en tres. Uno es el manejo ambulatorio, que es cuando el paciente llega a la consulta, se le diagnostica y se le da tratamiento, principalmente hidratación, manejo de la temperatura y el dolor, que es a través de paracetamol, idealmente. El manejo en un segundo nivel es cuando el paciente está deshidratado, que ya tenemos datos de alarma, que va a haber cefalea, que el dolor es más aumentado, que la fiebre puede llegar hasta arriba de 39. He tenido casos de niños con 42 grados de temperatura, en los que los vamos a tener hidratados por vía intravenosa, administrando medicamentos para la fiebre, para el dolor, y asimismo estar observando cuál es el comportamiento del paciente. Esto puede transcurrir mínimo entre 3 hasta 7 días, que nosotros vamos a tener al paciente con nosotros. Ahora, tenemos casos ya graves en el que, como comentaba, la fiebre es tan alta que se da la ruptura de los vasos, hay extravasación. Extravasación significa que si yo tengo una manguera, tiene perforaciones y se fuga. Ese es el dengue. Entonces, esta agua o este líquido se acumula en pulmón, en corazón e intestinos. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que vigilar? A través, idealmente, de una placa de tórax o un ultrasonido, voy a identificar en dónde se está produciendo este acúmulo de líquido. Si yo identifico el grado de acúmulo de líquidos, voy a manejar algo que es un derrame pleural, que es en pulmón, un derrame pericárdico, que es en el corazón, o líquido de ascitis. Entonces, dependiendo del manejo de este tipo de entidades, vamos a evitar complicaciones. En la experiencia que tenemos en la clínica donde yo trabajo, el uso de omeprazol intravenoso mejora mucho los síntomas gastrointestinales. ¿Por qué? Porque hay una irritación de la mucosa, hay un aumento en la cantidad de producción de ácido gástrico. Entonces, si nosotros llevamos esas medidas de sostén, el paciente puede empezar a tolerar vía oral y a mejorar el estado de salud de parte de medicina general. Ahora, ya cuando tenemos casos graves en el que hay evacuaciones melénicas, que son evacuaciones de sangre ya digerida, que hay descenso de la hemoglobina, del hematocrito que se eleva, porque hay una descompensación en los líquidos corporales, nosotros ya tenemos que pensar en la transfusión, ya sea de plasma, para que vuelva ese líquido a donde debe de estar, o necesariamente plaquetas para que pueda haber esta coagulación adecuada. Puede llegar casos de que el paciente sangra por nariz, boca, recto, vejiga, por todos lados. Y son muertes muy, muy dramáticas. Muy, muy dramáticas. Ahora, desde el punto de vista de medicina general se maneja así. Un manejo ambulatorio, un manejo intravenoso, y el tercero es cuando ya se maneja a nivel de una terapia crítica o intensiva. Entonces, lo ideal es que en el primer punto, que es el manejo ambulatorio, el paciente esté llegando a recuentos de plaquetas a través de una muestra de sangre y evidenciemos el descenso de la hemoglobina, el descenso de plaquetas y el descenso de leucocitos. Si nosotros analizamos esos tres puntos, tenemos mucho a favor para el paciente. Incluso como un carácter importante, a veces se le solicita el examen de orina para ver si ya empieza a haber presencia de sangre en orina. Es algo importante. Son procedimientos hasta cierto punto no tan invasivos, pero sí son interesantes observar el mecanismo en el que se va produciendo. A veces yo prefiero pecar de exagerado y no de minimizar las cosas, como le digo a los padres de mis pacientes, principalmente los niños, porque los niños son los que se complican impresionantemente rápido. Ellos con 2, 3 evacuaciones o 2, 3 veces que vomiten, ya están deshidratados, perdiendo peso y comprometiendo su estado de salud. Así el adulto mayor tiene mecanismos diferentes a los de un niño, al de un adulto. Ya no tiene la misma respuesta.
Incluso a veces no pueden presentar fiebre y están con un cuadro de dengue. ¿Por qué? Porque su mecanismo de acción inmunitario, sus defensas no actúan normal. No actúan normal y entonces uno se puede confundir y manejarlo mal. Y por eso a veces vemos de que los pacientes, no, es que sangró porque tenía úlcera, tomaba mucho medicamento y eso lo hizo sangrar. Cuando no, lo que en sí tuvo fue un dengue que se complicó porque no hubo un apego al tratamiento. Lo que se le sugiere siempre es de que mínimo cada 2 días se esté checando la biometría hemática y si hay posibilidad de hacer un rastreo abdominal, mucho mejor, porque eso nos va a indicar qué tanto ha sido el avance de la enfermedad. Si hay o no alarma en decir, ¿sabe qué? Tienen que llevarlo al hospital. Quiere decir que las enfermedades virales y enfermedades degenerativas debemos tomar en cuenta un tratamiento ortomolecular para reparar todo el cuerpo. Bueno, cuando estábamos hablando en la pregunta anterior, Sí. Del tratamiento. El proceso de tratamiento, Sí. cómo lo lleva medicina molecular, pues lógicamente también, o sea, siempre se hace un clínico para ver pacientes, ¿no? También si tiene enfermedades, etcétera, y con base en ello identificar si solamente es pensar en la hidratación y usar paracetamol, porque también eso es lo que hacemos, es cuidar en este caso de que no haya un daño mayor por una falta de hidratación en el organismo y al mismo tiempo identificar si hay otro tipo de daños en el paciente anteriores a esto que se está presentando, cuidar esos órganos con sustancias o nutrientes celulares del tipo de tejido de los órganos expuestos o que corren peligro para protegerlo durante todo el proceso, ¿no? Sin embargo, también algo muy importante es el hecho de que nosotros estamos en contacto con el médico, o sea, con el médico general o un especialista, ¿no? Dependiendo de cómo esté la situación. ¿Por qué? Porque necesitamos garantizar de que tengamos un proceso claro en el beneficio de la salud del paciente que está en riesgo por enfermedad, ¿no? Entonces, afortunadamente los pacientes han salido muy bien y eso me da, sobre todo, da la esperanza de que podemos buscar el camino de no solamente en el inicio de la enfermedad ni en la etapa crítica. En la fase crítica, lo que yo decía anteriormente era que el paciente en ese momento se va a uno cuenta qué tan mal o qué tanto le afectó el hecho de que el virus estuviese en su organismo, cuerpo. E identificar inmediatamente qué órganos estarían en riesgo si en caso de que no se le dieran sustancias a nivel celular o nutrientes celulares que garanticen la reparación equilibrada en el cuerpo de esos tejidos y en ese caso pasar la enfermedad sin problema, porque hay una cosa, no hay que olvidar que está en la etapa final del dengue, el paciente queda agotado. Sí, claro. Completamente agotado. Hay pacientes que se recuperan a lo mejor en 15 días con una buena dieta, con una buena alimentación, aún más con hidratación, pero hay pacientes que llevan medio año y no se recuperan. Y entonces ahí es donde estamos, estamos en la medicina ortomolecular. Lo que hace es cuidar ese proceso de reparación de esos tejidos y que el paciente llegue a su recuperación y estar en el estado normal que se encontraba antes del dengue, ¿no? Hasta a veces hasta mejor, ¿no? Y eso es realmente importante. Va a depender mucho también del estilo de vida, como decíamos, de cada persona, ¿no? Entonces, sí, medicina ortomolecular creo que es muy importante, sobre todo, independientemente de la identificación del problema, en la fase crítica, etapa final de la enfermedad, perdón, en donde necesita prácticamente el proceso de reparación de los daños de los tejidos internos de los 11 aparatos y sistemas del cuerpo humano que funcionan de forma diferente, pero que finalmente se deshidratan todos y se dañan todos. ¿Sí? Entonces, algunos más, algunos menos. Ok, vamos a hacer una pregunta quemante aquí en el programa, con mucho gusto, señor productor, por favor, la pregunta quemante de esta mañana. Y la pregunta que voy a lanzar en este momento: ¿piensan que hoy en día la salud debe repasar las posibilidades del uso en hospitales de tratamientos ortomoleculares? Bien. El uso de la medicina ortomolecular sí sería muy adecuado como un aporte dentro del manejo
ya sea ambulatorio o intrahospitalario. ¿Desde qué punto de vista? La medicina general junto con la medicina automolecular compaginan, no son excluyentes. Es lo que hemos siempre recalcado. Defendido ¿No también. están confrontadas? No, definitivamente no. Con la medicina automolecular, si nosotros tenemos un paciente que es diabético, que es hipertenso, que tiene algún problema hepático o renal, tenemos que tener en cuenta que se le puede aportar mucho de la medicina automolecular. ¿Para qué? Para que su progresión sea adecuada. Hay que hacer mención de lo siguiente. Cualquier enfermedad tiene una evolución natural hacia 3 caminos. El primero es recuperar la salud completamente. El paciente enferma, lleva su tratamiento, se le da su convalecencia y vuelve a su estado de homeostasis. Homeostasis es decir, que todos sus aparatos y sistemas están funcionando adecuadamente. Hay otro camino, que es el segundo, que es donde quedan secuelas o que ya están instauradas enfermedades crónico-degenerativas. Por decirlo de una forma, ya sea que el paciente sea diabético, que sea hipertenso, y su evolución no va a ser la misma que una persona sana al principio. Y el más triste, que es el desenlace hacia la muerte, que es la enfermedad en la que se da tratamiento, no hay una buena evolución y desgraciadamente el paciente fallece. Tenemos que hacer mención de esto porque si no se menciona, la gente dice, no, es que nunca me dijeron que me podía pasar esto. Nunca me dijeron de que si yo no me cuidaba me iba a morir. Pues es el desenlace que vamos a tener todos. El punto es en qué forma vamos a llegar a él. La medicina automolecular aporta mucho. ¿Por qué? Porque toma aquello que a veces olvidamos, que es la nutrición celular. Muchas veces la medicina general se ha visto como paliativa y la medicina automolecular como alternativa, cuando no es así. Son medicinas que se complementan y llevan a un mejor desenlace del paciente, que esto es la salud. La intención de nosotros es de recuperarle al paciente la salud. ¿De qué forma? Compaginando tanto lo que hay de medicamentos como tratamientos automoleculares para que el paciente salga satisfecho de su tratamiento. Un paciente que llega a tu consulta y sale más bajo de moral, todavía dice, no, pues es que, ¿para qué vine? No me dijo nada bueno ni nada importante. No me dijo nada que a mí me sirva como paciente. Nosotros siempre como médicos tenemos que apoyar y confortar al paciente. ¿Por qué? Porque el paciente está buscando algo bueno que hay en nosotros para darle a ellos. Como digo yo, si les pregunto cómo está, bien, entonces ¿a qué viene? Le dije. Y se ríen, ¿no? Pues es un chascarrillo que es útil para romper el hielo. El paciente Sí, llega claro, con muchas ideas, muchas expectativas y el médico tiene una promesa de devolverle la salud al paciente. Si no se la puedes devolver, acompáñalo en su dolor. Y si no hay más, hay que confortarlo en sus momentos finales. Hay una pregunta que nos están enviando acá y dice, ¿quiénes son los doctores? Pregunta Silvia Frine, así se escribe acá. El doctor José Antonio Guzmán Pérez es médico cirujano y Luis Enrique Gómez Trujillo, médico ortomolecular. Y dice la persona, pregunta, ¿dónde trabajan? En el caso específico del doctor Luis Enrique Gómez Trujillo. Bueno, en este caso, en mi caso, yo estoy en el estado de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, en Cuarta Poniente Sur, número 916-A, segundo piso. Ahí es donde atendemos. Entre octava y novena sur. Entre octava y novena sur. Así es. Así es. Así es. Y en el caso del doctor José Antonio Guzmán Pérez, que es médico cirujano. Bien, yo me encuentro trabajando en la clínica del doctor Fidencio Castañón Reyes en la ciudad de Berriozábal. Ahí estamos atendiendo, es en la avenida Central Oriente número 123. Ahí también pueden ser atendidos por mi persona y también por todo el equipo que se encuentra ahí a la disposición de atenderlos a todos ustedes. Carla de Velasco dice, el doctor José Antonio Guzmán Pérez atiende en Tuxtla, Berriozábal y Ocosocuautla. Dice Sí, la persona. sí, en ocasiones tenemos pacientes que vemos junto con Luis Enrique en Tuxtla. Hay muchos pacientes también que son de la ciudad de Ocosocuautla, donde es originario mi amigo. Y pues principalmente, ahora sí que el centro de operaciones es en la ciudad de Berriozábal.
ahí estamos a la orden y tenemos una colaboración de ya prácticamente 2 años. Hemos incluso tenido la oportunidad de irnos hasta Tulancingo a atender y pues ha sido una experiencia bastante enriquecedora porque ha sido un cambio en lo que es la atención hacia los pacientes que hemos contactado, porque en ocasiones los pacientes ya vienen muy desgastados, tanto anímica, física, espiritual y hasta económicamente. Tenemos que considerar que el paciente pues lleva muchas consultas que no han sido fructíferas y que incluso muchos de ellos han sido pacientes ya desahuciados y que a través del trabajo de la medicina automolecular se les ha devuelto un poco la esperanza de que puedan recuperar la salud y mejorar la calidad de vida, que es lo principal en este momento. La calidad de vida del paciente, aunque lleve el mejor tratamiento del mundo, si no es buena, no se ve una verdadera mejoría. En el caso, sí, en la experiencia de Hidalgo, bueno, comentar, ¿no? De que en los lugares donde se ha atendido, no solamente en Chiapas, claro, sino también en la Ciudad de México, en Coahuila, en Nuevo León, en Sinaloa, en San Luis Potosí, en Michoacán, en Jalisco, pero finalmente, actualmente, en la actualidad donde estamos, por lo mismo de que ya no es posible estar viajando constantemente, porque es que uno tiene las responsabilidades que tiene uno, en el estado de Hidalgo, ha llegado gente de Ajacuba, Agualilpan, de Tula, que no es lo mismo que Tulancingo, otros municipios, Acasochitlán, Cuautepec, etcétera, todo. Entonces, pero hasta allá se traslada. Sí, me voy a dar consultas. Usted se traslada hacia esos lugares. Sí, y ellos solicitan, hay una coordinación, está una coordinadora que es la profesora Janine Elena Mayen Acosta. Ella lleva el control. Y lleva el control y ella prácticamente informa cuando hay que presentarnos, ¿no? Entonces, voy para allá. Y algo muy importante, las enfermedades que un paciente presenta, a veces a mí se lo comentaba yo en otra ocasión, en una entrevista anterior, que hay pacientes que ya vienen prácticamente desahuciados y que cuando uno hace el estudio y el proceso de investigación a nivel celular se da uno cuenta que lo que hace falta es una reestructuración del tejido celular, o sea, en este caso se le dan sustancias ortomoleculares y el paciente se vuelve a recuperar y entonces ya tiene la posibilidad de que su especialista o que su médico de cabecera le pueda llevar todavía de una mejor manera el proceso de recuperación que tanto se está buscando. Entonces, en la pregunta que usted decía, si en el día de hoy la medicina ortomolecular podría utilizarse en los hospitales, que hay algo muy importante. Dos cosas voy a decir. La primera, uno cuando se alimenta, absorbe los nutrientes y las sustancias en el organismo, hay el proceso metabólico que garantiza la absorción de nutrientes que se necesitan para crear los diferentes tipos de tejidos o alimentar nutrir a los órganos, garantizar con ello el mantenimiento de nuestro cuerpo de forma estable, ¿no? Pero en cierta cantidad, si yo dejo de alimentarme, pues ya no lo recibe, ¿no? Entonces, y a veces por las enfermedades que tenemos, hay sustancias que no se logran formar. En este caso, dejan o disminuyen el funcionamiento de algún órgano porque no se está alimentando bien, aun cuando la persona tiene el mejor alimento en su casa. Sí, pero el cuerpo ya no lo absorbe por algún daño que tiene a nivel de tracto digestivo o algún problema a nivel sistémico. Entonces, ¿qué hace la medicina ortomolecular? No hace ese proceso. Hace el proceso de ingreso de sustancias que se identificaron que sí se necesitan, como son a nivel iónico, las sustancias ortomoleculares, lógicamente traspasan los tejidos y los diferentes tipos de tejidos y llegan a absorberse y no necesitan hacer el proceso de tracto de la absorción a nivel intestinal. Entonces, esto mejora las condiciones de los órganos que en este caso se han debilitado o tienen algún problema crónico degenerativo que permite paso a paso la recuperación de ese paciente. En el aspecto de experiencia, de decir, del 100% de personas atendidas a nivel ortomolecular, sobre todo en mi caso y en el caso del doctor Guzmán, las veces que se ha atendido a nivel ortomolecular, de 100% de pacientes, para no decir de 1000 pacientes, el 0.04% de pacientes son aquellos que
no han podido lograrse el objetivo de resolver el problema de salud. Punto 04, estoy hablando que de 10,000 pacientes, estamos hablando de 11 pacientes, 12 pacientes que no han podido lograr ese objetivo de recuperación. De 10,000 pacientes. Otra cosa es hablar de 10,000 pacientes, el 8%, el 12% o el 24% han perdido la vida. En el caso en casos graves a nivel hospitalario. Y no es por menospreciar el asunto de los tratamientos que se dan. Los tratamientos que se dan son excelentes, lo que están haciendo a nivel hospitalario, es excelente, pero la nutrición por alimentos o dieta es buena, pero la nutrición celular es excelente, porque no estamos alimentando al tracto digestivo ni al organismo en sí, sino estamos alimentando a las células, al interior de las células donde prácticamente se mantiene la energía vital o la vida del ser humano. Las células prácticamente están perdiendo su capacidad y se están muriendo o se están destruyendo. Ese paciente va a morir aunque se le dé el mejor tratamiento posible. Juan Carlos Castaldi Pérez, un abrazo a mi sobrino, el doctor José Antonio Guzmán Pérez. Gracias. Gracias, Gabriel Ochoa. Bueno, déjenme acusar recibo de que nos están viendo. Luis Enrique, gracias. Angélica Alonso, nuestra amiga Victoria Rincón Carrillo, expresidenta municipal de Tuxtla, muchas gracias. Abelardo Cervantes Jiménez, muchas gracias por acompañarnos. David de la Cruz también. María Magdalena Pérez Maldonado, muchas gracias por acompañarnos. Silvia Frigne dice muchas gracias por la información. Gabriel Ochoa, muchas gracias. Jaime Vázquez, hay un paciente con anemia crónica, ¿se puede salvar todavía? Sí se puede, sí se puede. Claro. Dice Silvia Frinde, ¿en qué consiste la medicina ortomolecular? Consiste en buscar la mejor manera de identificar el funcionamiento del nivel circulatorio del paciente. Se toma una muestra, una gota de sangre, es que no necesito tanto, yo nada más necesito ver cómo están, saludarlas, ¿no? ¿Se van a pinchar? Sí. Y ya con eso. Se ve a nivel microscópico, se ve ese comportamiento celular, cómo está integrado, si hay deshidratación, si no hay deshidratación, si hay algún tipo de infección o hay procesos bacterianos, si hay una carga viral o en este caso hay un daño del tejido superficial de la célula, etcétera. Y entonces con base en ello uno puede, y aparte con el historial clínico que se tiene o antecedentes del paciente, entonces uno puede observar si lo que requiere, qué sustancias a nivel ortomolecular requiere, o sea, qué órganos están expuestos a consecuencia de lo que estamos observando. A veces solicitamos estudios de laboratorio, pero más que nada para corroborar que lo que nosotros pudiésemos interpretar se corrobore precisamente con esos estudios. Con base en ello, decir, ok, te voy a dar esto y esto, o sea, sustancias ortomoleculares, nutrición celular, quiero aclararlo, porque no utilizamos medicamentos. No es que seamos enemigos de medicamentos, pero creo que nosotros lo que necesitamos en la actualidad son hermanos de la vida. Y en este caso, si los hermanos de la vida no pueden resolver el problema, entonces sí, usar al ejército, o sea, al ejército de medicamentos, que van a agarrar y soportar ese proceso de regeneración o de protección de una regeneración de un tejido. Entonces, lo que hace, al darse estas sustancias ortomoleculares o nutrientes ortomoleculares, el paciente responde rápidamente. El cuerpo es muy sabio en ese sentido, de absorber y decir, esto es lo que quiero. La medicina ortomolecular da los recursos necesarios de lo que el paciente necesita a nivel celular y la célula lo capta, se da cuenta que está esa sustancia y lo absorbe. Al absorberlo, yo hago una segunda prueba de sangre, una gota de sangre, se ve en el microscopio y hay una respuesta. Y no es por la reacción del piquete, sino es la reacción prácticamente de lo que realmente se absorbió en el organismo y de alguna manera el cuerpo dijo, muchas gracias, agradezco mucho porque ahora sí ya me puedo mover, no me puedo mover, no puedo hacer nada porque me siento mal. Pero si ya estoy bien, o sea, si ya recibí las cosas que necesito, definitivamente el cuerpo se relaja y hace su función. Y esa es la idea. Me gusta eso de la medicina ortomolecular. El hecho de ver que un paciente llega con una preocupación o con varias, a veces ni siquiera llega preocupado porque piensa que no está mal y de repente descubre que sí está mal
que le han dicho que no tiene nada. Y sí está. Y con el paso en el proceso del tratamiento, se da uno cuenta que efectivamente estaba dañado el hígado, estaba dañado el corazón, estaba dañado el sistema nervioso, o en este caso a nivel cerebrovascular tenía problemas, o tenía otro tipo de problemas, o enfermedades a nivel medular, etc. Dice, buenos días, dice Majo Vidal, ¿existe alguna posibilidad de que en un futuro atiendan más puntos en el estado de Chiapas? Bien, eso es parte de lo que se está proyectando acerca de la capacitación, el adiestramiento y la distribución de más médicos ontomoleculares en el estado. Principalmente, pues, el presente tiene la capacidad de atención en Tuxtla Gutiérrez, pero por la cuestión del equipo que se utiliza es que se opta por atender exclusivamente en el momento aquí en la capital, por la cuestión de que se concentran de muchos lugares del estado los pacientes. Si tuviera la capacidad del traslado del equipo, porque se utilizan desde las instalaciones hasta el equipo de laboratorio con el que se trabaja, eso limita un poco la atención, porque prácticamente no podemos estar echando toda la mochila y ir a cada punto del estado. La intención es esa, de que haya distintas zonas o centros donde se esté dando la atención automolecular, pero es un plan a mediano plazo que se está iniciando, por eso es la intención de dar a conocer la medicina automolecular, las ventajas que ofrece y principalmente que la gente tenga acceso a ello, porque si no se conoce no se puede llegar a donde no se conoce. Si no conocemos el camino nunca vamos a llegar a la medicina automolecular. Es la intención de este tipo de cápsulas informativas en la que estamos dando a conocer el trabajo que se viene haciendo y principalmente para aquellos que estén interesados en estudiarlo, llevarlo a prácticas, pues son bienvenidos. Así es, entonces una de las cosas que ahorita estamos haciendo y lo que, por ejemplo, el caso de Hidalgo pasó y lo que por eso llegó a un buen funcionamiento y una buena coordinación es precisamente por decirle, bueno, por mí a mí me dicen, oye, está mal un paciente, ¿puedes verlo? Claro que sí, podría ir, pero eso genera un gasto, el hecho de ir y regresar, claro. Pero un gasto para ellos, pues un gasto fuerte. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, se conjunta un grupo de personas, pacientes que están interesados en la medicina ortomolecular y tratarlos. Eso que hacemos en el proceso para ir a Hidalgo, de todos prácticamente apoyan para cubrir los gastos de ida y de regreso para ir a atenderlos, adelante, porque el hecho de que ellos vengan de allá para acá es un gasto mayor. Pero aquí también podría ocurrir en Chiapas. Claro, decir, oye, en Tapachula, organízate un grupo. Sí, o sea, esa es la intención, pues, de que haya Comitán, San Cristóbal, en cualquier parte, pero que haya una cabeza la que se encargue de organizar todo. Sí, definitivamente, porque debe haber, independientemente de eso, pues hay una responsabilidad. En una corresponsabilidad, sí, por supuesto. En el cual la persona que está organizando efectivamente debe cuidar el hecho de que se pueda atender, que haya unas condiciones suficientes para poder atender a esas personas, prácticamente garantizar de que haya un beneficio en la salud y el avance positivo de lo que es su recuperación. Jaime Vázquez pregunta, dice, ¿algún número de celular? Y aquí proporcionó nuestro productor un número, a ver si es el correcto, 961-242-2590. ¿Es correcto ese número? Sí. Sí, es correcto, repito, ahí queda anotado en la página, 961-242-2590. Bien, señoras y señores, llegamos a la parte final, señoras y señores, y como estamos en el confesionario de Figueroa, yo quiero confesarles algo. Que yo soy un paciente de medicina ortomolecular y lo digo con orgullo, porque gracias al doctor desde hace casi 5 años que me puse en sus manos, digo, me siento perfectamente bien, estoy monitoreado permanentemente por el doctor y no es publicidad ni vaya a pensar otra cosa más, se lo digo por experiencia, pero usted tiene la última palabra en sus manos, por supuesto. Esta es una opción que realmente cuando les platico a los amigos en una mesa oiga, la medicina ortomolecular, todo el mundo se queda, ¿y eso qué es? ¿Sí? Me cuestionan, me preguntan, y yo nada más me pongo como ejemplo, pero pues hay que acercarse, conocerlo. Creo que los doctores están en la mejor disposición, los médicos, para poder explicarle ampliamente, pero pues yo quería agregar ese detalle especial, personal, digo, y no se vaya a malinterpretar.
Así que, señoras y señores, llegamos a la parte final del confesionario de Figueroa, agradeciendo la presencia de los doctores José Antonio Guzmán Pérez, médico cirujano. Doctor, muchas gracias. ¿Algo más que quiera agregar? Bien, agradecer de nuevo cuenta la invitación y felicitarlo por el merecido reconocimiento que va a recibir por la larga trayectoria que lleva en el Estado y a nivel nacional también, porque la influencia de su programa, no solo aquí, sino que ya tiene tintes internacionales por el reconocimiento que le hace la revista AM Magazine Internacional. Y agradecer también aquí a mi amigo Luis Enrique el haberme brindado la oportunidad de iniciar este trayecto dentro del acompañamiento de la medicina automolecular y principalmente al auditorio que nos sigue y está en contacto con ustedes a través de este tipo de medios. Muchas gracias. Muchas gracias. Luis Enrique Gómez Trujillo, médico ortomolecular. Muchas gracias por tu presencia, Luis Enrique. ¿Algo más que quieras agregar? Pues más que nada, agradecerle la invitación al programa. Saludos al doctor. Dile que gracias. Lo más importante, la intención de la medicina ortomolecular sí es participar dentro del funcionamiento hospitalario en el beneficio de la mejoría de salud vital de cada paciente en el mundo, en México, en Chiapas. Y también algo muy importante es jamás vamos a pensar en evitar la mejor manera de recuperar el tejido de un paciente. Jamás lo vamos a evitar, sino vamos a buscar la manera de que se recupere lo mejor posible. Y estoy de acuerdo con el doctor Guzmán que cuando estamos en una etapa crónico-degenerativa o prácticamente dirección a la muerte es mejor irse, sabiendo que encontramos el mejor camino para salvar la vida y no evitando posibilidades de entregarle el mejor, ahora sí que el mejor informe a aquel que nos dio la posibilidad. Entonces yo considero que la medicina ortomolecular tiene una muy buena intención en el presente, por supuesto en el futuro. ¿Qué me podría doler a mí como ser humano más que como médico ortomolecular o como funcionario o como lo que fuese, ¿no? ¿Qué me podría doler o lastimar más en mi vida? Ver alrededor de mí a personas que tengo posibilidad de ayudarles, porque tengo la posibilidad de ayudarles, no lo puedo hacer simplemente porque no he tenido yo la responsabilidad y no hemos tenido la responsabilidad de informarles. Chiapas ya no está tan relegado de informaciones que pueden garantizar una mejor calidad de vida. Desde un niño, desde el vientre de la madre, cuando está el proceso de formación del niño, proceso de desarrollo en el vientre de la madre del niño, hasta los últimos días de su vida, hay posibilidades de mejorar las condiciones de vivir a través de medicina. Nutrición celular. Una pregunta que hace Marco Antonio Mulato Sánchez. ¿Qué universidad avala la medicina ortomolecular? Bueno, ¿cómo lo digo yo? Bueno, la medicina ortomolecular está en el Tecnológico de Monterrey, está en la Universidad de Guadalajara, está en la Ciudad de México, en UNAM. También están... Está avalada por la UNAM. También. Sí, o sea, claro, por eso, para que sepan y que quede el claro. Instituto Politécnico Nacional está en ese proceso prácticamente de ello. También en el caso de la Universidad Autónoma de Chapingo, sí está. O sea, no crean que es algo del otro, como si fuera algo extraterrestre o cosas así. No es nada de esas cosas. ¿Sí? Sería extraterrestre, si en este caso las células fuesen extraterrestres, entonces sí. Pero las células son prácticamente lo que caracteriza que nosotros tengamos la posibilidad de tener una energía vital en el cuerpo. Yo veo esto, yo veo los ojos, veo las orejas, veo el cabello, etc. Pero eso no significa que esto seamos. Lo que somos es la estructura que conforma ese tejido. Y ese tejido son células. Y esas células necesitan vivir y necesitan alimentarse. Y si no sabemos alimentarnos, entonces prácticamente tenemos menos posibilidades de vivir. Menos posibilidades de vivir. Sí es importante el poder tomar en cuenta ya la medicina ortomolecular, no solamente en estas universidades, sino en todas las universidades. Universidad Autónoma de Chiapas, qué bonito sería que pudiera considerarla dentro de su proceso de formación de área de medicina. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, espero que haya satisfecho la
La respuesta a Marco Antonio Mulato. Gabriel Ochoa dice, excelente programa. Rosenber Álvarez Castillejos, gracias. Silvia Feine, me encantó el tema, dice, muchas gracias. Señores, para irnos rápidamente, la dirección del doctor José Antonio Guzmán Pérez, ¿dónde pueden encontrarlo? Bien, yo me encuentro laborando en la clínica Dr. Fidencio Castañón Reyes, en Berriozábal, Avenida Central Oriente, número 123. Ahí estamos prácticamente. Ahí preguntan en Berriozábal y llegan fácil. Llegan con nosotros, así Llegan. es. De acuerdo. En el caso de Luis Enrique Gómez Trujillo. Cuarta Poniente Sur, número 916-A, piso. Entre octava y novena sur, en Tuxtla Gutiérrez. Barrio Los Milagros. Barrio Los Milagros. Y en el caso de Tulancingo, en Hidalgo, es Giacomo Puccini, número 115, Colonia Jardines del Sur. Giacomo Puccini, número 115, Colonia Jardines del Sur. Y el teléfono lo voy a tener que buscar, se los tengo que informar, sí, porque señor. Sí es importante, porque hay gente que se comunica conmigo y a veces no les puedo contestar, les pido una sincera disculpa. El caso del... Aguantemos tantito, sí, ahorita claro. Está localizando el número telefónico para que ustedes puedan agendarlo, tenerlo a la mano y obviamente para que puedan... Y disculpen, el número telefónico es 775-760-7221. 775-760-7221. Con la profesora Janine Elena Mayén Acosta, a quien le agradezco muchísimo todo lo que nos ha apoyado, todo lo que ha ayudado en el estado de Hidalgo. Agradezco sinceramente todo el apoyo y también a las personas que han colaborado conmigo en otros estados de la República. Bueno, pues esperamos que... Muchas gracias, señoras y señores. Gracias a José Carlos Baeza Fernández, nuestro productor, a Jacqueline Figueroa Rodríguez y a Julio César Martínez. Nos vamos a tomar unos días la próxima semana para que se recupere al 100% nuestro productor, José Carlos Baeza Fernández, que también... se está atravesando por este proceso. Sí, creo, me acabo de enterar. Ya le mostró los estudios y ya quedó en manos de la medicina ortomolecular, así que de todas maneras vamos a regresar el día 23, estaremos ya en condiciones de hacerlo, por supuesto, aquí en este espacio. Me despido. Las trayectorias se construyen día a día, haciendo, sirviendo, colaborando, trabajando para nuestra sociedad, y al hacerlo con transparencia y honestidad, hemos obtenido resultados positivos de nuestro quehacer profesional. Hablo en plural, porque en ese surco, mi trayectoria, me han apoyado mi familia y equipo de trabajo, así como amigos y público que nos han nutrido desde distintos ámbitos. Este reconocimiento que recibo hoy por la noche, el Jaguar de Oro, por parte de la revista AM Magazine Internacional, lo comparto con todos ellos, con el público radioescucha, con los lectores, con quienes nos siguen a través de las redes sociales, aquí en el Confesionario de Figueroa y con el conglomerado chiapaneco. Agradezco la distinción y la recibo como un honor compartido con quienes me rodean y con mi casa profesional, Corporación Radionúcleo. Al aceptar este galardón, también me comprometo a seguir en esta línea de servicio a mis semejantes. Muchas gracias a mis amigos Adrián Martínez Mesa, presidente ejecutivo de AM Magazine Internacional, y a Billy Moreno, delegado en Chiapas de AM Magazine Internacional. Muchas gracias por esta distinción, por este galardón que habremos de recibir el día de hoy por la noche. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Gracias, nos retiramos, que tengan un excelente fin de semana, buen domingo. Bueno, viene el 14, que es el Día del Locutor, de la anexión de Chiapas a México, el 15, las fiestas patrias tradicionales, pásela bien y recuerde, nada con exceso, todo con medida. Gracias, hasta la próxima.